La echaron de su casa por quedarse embarazada, pero lo que nadie sabía aún era quién era el padre. Antes de empezar nuestra historia, les pido que se suscriban al canal y dejen un comentario diciéndome desde dónde la ven. Su comentario es muy importante para que podamos seguir compartiendo historias aquí. Imaginen el estruendo de una puerta pesada cerrándose, dejando atrás el silencio cobarde de un padre que ni siquiera se atreve a mirarla. ¡Qué fuerte! Rita se encuentra en la calle, con una maleta y un vientre de 8 meses que el mundo tilda de error. Pero miren ustedes, ella no lleva una carga, sino una resiliencia capaz de sacudir los cimientos de toda la nobleza de Sintra. A pesar del rechazo, camina con una dignidad que ningún título podrá comprar jamás, guardando un secreto que pronto saldrá a la luz. Es el inicio de una batalla donde la verdad será su único escudo contra la hipocresía que ahora la rodea en soledad. En su cuello cuelga el medallón de la golondrina, herencia de Leonor, recordándonos que algunas almas están hechas para volar en medio del frío. Al igual que esas aves, Rita debe atravesar la nieve para encontrar un hogar que todavía no aparece en sus propios mapas de vida. Vaya tela, pues a veces la superación consiste en alejarse de los nidos que nos lastiman para construir uno sobre bases más sólidas. Si hoy sientes que te han echado de tu lugar, piensa que la golondrina siempre encuentra su camino de vuelta hacia la esperanza. Es en la travesía donde uno descubre que su verdadera fuerza reside en no dejar de aletear, incluso bajo la peor tormenta. Hoy descubrirán que el parentesco no siempre lo dicta la sangre, y que la redención suele esconderse en una casa en ruinas protegida. Ojo al dato, porque la identidad del cobarde de Rodrigo es solo la punta del iceberg de lo que está por venir en este relato. Nos adentraremos en un mundo de segundas oportunidades, donde quien menos lo esperas es quien termina ocupando el trono de un corazón. ¿Quién se atreverá a desafiar al castillo entero para defender a esta mujer y a su pequeño retoño de un destino tan cruel? Prepárense, porque lo que sucede tras aquel muro de piedras olvidadas les hará cuestionar todo lo que creían saber sobre el amor. Imagine a una joven cuya única falta fue albergar vida en su vientre, siendo juzgada por la gélida mirada de quien juró cuidarla. Constancia, con una cortesía que hiela la sangre, transformó el hogar en un tribunal donde la dignidad fue pisoteada bajo el peso de las apariencias. Qué mala onda es cuando la crueldad se disfraza de buenos modales, dejando a Rita sin más opción que enfrentar su destino con una resiliencia de hierro. Al final, no hubo gritos, solo el susurro de una puerta cerrándose para siempre, marcando el inicio forzado de su superación. Fíjense bien, porque a veces los que deberían ser nuestro escudo terminan siendo quienes afilan la daga para herirnos con su silencio cómplice. El padre de Rita cayó, y ese vacío fue el eco ensordecedor de todos aquellos que nos abandonan, intentando arrebatarnos nuestra dignidad. Es en esos momentos de absoluto abandono donde uno debe aferrarse a la resiliencia para no sucumbir ante la injusticia de su propio linaje. A veces, la verdadera superación consiste en entender que nuestra valía personal jamás dependerá del permiso de quienes nos echaron al olvido. Vaya lección nos da la vida cuando nos obliga a buscar nuestra propia redención en medio de un camino que parece no tener salida alguna. Para Rita, la expulsión fue el fuego que forjó su espíritu, preparándola para reclamar esas segundas oportunidades que el destino suele ocultar tras las penas. Mientras ella caminaba sola, sin mirar atrás, mantenía su dignidad intacta a pesar de los harapos y del frío que calaba sus huesos. Pero lo que ella aún no sospechaba era que el autor de su mayor dolor estaba a punto de mostrar su verdadera cara. Hablemos ahora de ese príncipe Rodrigo, que de noble solo tenía el nombre y un saco lleno de promesas vacías. Qué coraje da cuando alguien nos vende espejitos por oro, aprovechándose de la dignidad ajena para alimentar su propio y mezquino ego. Este hombre, con sus palabras suaves y caricias de seda, fue el primer gran obstáculo que puso a prueba la resiliencia de nuestra querida Rita. Al final, su amor resultó ser puro cuento, desapareciendo como el humo cuando la realidad de la paternidad tocó a su puerta. Pero fíjense bien, porque este tipo de abandonos suele ser el abono perfecto para una futura superación.
Imagínense la escena. Una carta entregada por un niño inocente, el mensajero de una cobardía que no tiene nombre ni redención posible. Rodrigo no fue capaz de mirar a los ojos a la mujer que amaba, prefiriendo huir de las segundas oportunidades que la vida le ofrecía para ser un hombre de verdad. Esta es la marca de fábrica de los vendedores de sueños. Esos que te prometen la luna, pero te dejan a oscuras en la tormenta. Si alguna vez se topan con alguien que solo sabe hablar bonito, pero se esfuma ante el compromiso, huyan por patas. La verdadera dignidad se demuestra con hechos, no con papeles manchados de tinta y mentiras. A veces, para alcanzar la superación, debemos primero ser traicionados por quienes más amamos, descubriendo así nuestra fuerza interior. Lo que Rita estaba por encontrar no era solo un techo, sino el reflejo de su propia alma herida. Excelente elección. Seguimos adelante. Entramos ahora en un momento crucial de la historia: la reconstrucción. Aquí tienes el desarrollo del tópico 3, manteniendo el rigor de los 3 párrafos de 5 líneas y el alma de un mentor. Tópico 3. El santuario de las piedras olvidadas. Llegar a aquel lugar en ruinas habría hundido a cualquiera, pero Rita llevaba consigo el fuego de la resiliencia. Rita aprendió a golpes que la resiliencia no es aguantar el engaño, sino levantarse tras la caída con la cabeza bien alta. Uno no puede esperar que un cobarde entienda el valor de la redención, pues ellos prefieren la comodidad de la huida al peso de la responsabilidad. No obstante, mientras ella lloraba esa traición, sus pasos la guiaban hacia un lugar que guardaba secretos grabados en la misma piedra. Entre muros caídos y hierba mala, ella decidió que ese rincón olvidado sería el refugio sagrado para su dignidad herida. Vaya que hace falta agallas para ver un hogar donde otros solo ven escombros y un abandono absoluto. Sin quejarse ni un poquito, empezó a quitar el polvo, demostrando que su superación ya estaba en marcha. Aquellas piedras frías estaban a punto de recibir el calor de una mujer que se negaba a rendirse. Fíjense bien en esta analogía. Al limpiar el musgo de las paredes, Rita no solo restauraba el granito, sino que pulía su alma. Así como una casa vieja recupera su brillo, tú también puedes limpiar la suciedad que otros arrojaron sobre tu propia resiliencia. Si sientes que tu vida está en ruinas, empieza por lo pequeño, como organizar tu espacio o leer a Marco Aurelio. Ese orden externo es el primer paso hacia la redención interna, esa que nadie puede arrebatarte jamás. Recuerden que la superación más profunda es la que se construye en silencio, lejos de las miradas ajenas. Este santuario olvidado se convirtió en el escenario perfecto para que florecieran las segundas oportunidades en el corazón de Rita. Cada rincón limpio era un acto de fe, un recordatorio constante de que su dignidad valía mucho más que cualquier título nobiliario. Ella estaba reconstruyendo su mundo pieza por pieza, sin saber que el destino le tenía preparada una redención aún mayor. Sin embargo, no todo era paz en aquellas tierras olvidadas por la mano de Dios y de los hombres. Entre las sombras del gran bosque, unos ojos cansados observaban cada uno de sus movimientos con desconfianza. Aparece entonces Fernando, un hombre que gobernaba hectáreas de tierra, pero no podía mandar sobre su propio corazón roto. Era rico en castillos, pero pobrísimo en esperanza, pues la muerte le arrebató de un plumazo a su esposa y a su pequeño heredero. Su resiliencia se había quedado congelada en el tiempo, convirtiéndolo en un espectro que vagaba por sus propios dominios. Vaya tela. Qué triste es ver a un gigante rendido ante el dolor, descuidando por completo su valiosa dignidad. Él creía que su historia ya había terminado, cerrando la puerta a cualquier posible superación. Pero miren qué jugada del destino. Cruzar a un hombre que perdió un hijo con una mujer que lucha por salvar al suyo. Es el encuentro de dos soledades que, aunque parecen opuestas, están buscando la misma redención en un mundo que no perdona. Aquí es donde vemos que la vida no se equivoca. Nos pone frente a frente con nuestro mayor temor para ofrecernos segundas oportunidades. Es como cuando un árbol seco recibe de pronto la lluvia más inesperada. Al principio asusta, pero es lo único que puede devolverle su resiliencia. Rita y Fernando
Eran dos espejos rotos intentando formar, de nuevo, una imagen entera. Si te encuentras en un túnel oscuro, fíjate en quien camina a tu lado, porque tal vez sea esa persona quien sostenga la antorcha. Fernando necesitaba recordar que su dignidad no dependía de lo que perdió, sino de lo que aún era capaz de proteger y defender. Para salir del estancamiento, les recomiendo leer El hombre en busca de sentido, pues nos enseña que el dolor tiene un propósito de superación. El duque estaba a punto de descubrir que su propia redención dependía de un simple gesto de humanidad hacia aquella intrusa. Sin embargo, las chispas saltarían cuando el poder se encontrara cara a cara con la pura necesidad. Imaginen ese instante de tensión en el jardín, donde el poder se topa con la verdadera dignidad de quien no tiene nada que perder. Frente al duque, cualquier otra persona se habría deshecho en 1000 reverencias, pero Rita se mantuvo firme como un roble en la tormenta. ¡Qué bárbaro! Ver a una mujer así, con el alma expuesta pero la frente en alto, es la definición pura de resiliencia. Ella no buscaba lástima ni limosnas, solo un lugar donde su hijo pudiera nacer lejos de la mirada ponzoñosa de los demás. En ese primer duelo de miradas, Fernando comprendió que la superación tiene un rostro mucho más humano. Fíjense bien, mis amigos, porque aquí reside una lección magistral. La dignidad no es algo que se lleve en la cartera, sino en la columna vertebral. No importa si tu jefe te mira por encima del hombro o si la vida te ha dado un revés. Lo que cuenta es cómo te sostienes ante la adversidad. Piénsenlo así, como cuando uno se presenta a una entrevista de trabajo sintiéndose pequeño. La clave es recordar que tu valor es intrínseco. Para fortalecer esa resiliencia, les sugiero practicar la postura de poder antes de una reunión difícil, algo que refuerza tu seguridad interna. La verdadera superación empieza cuando decides que nadie tiene el permiso de hacerte sentir inferior. En lugar de pedir clemencia, ella le ofreció sus manos para trabajar, buscando su propia redención a través del esfuerzo y del sudor honesto. Fernando, acostumbrado a que todos le temieran, quedó mudo ante tal muestra de entereza y de búsqueda de segundas oportunidades. Aceptó el trato, más por curiosidad que por caridad, dándole a Rita el espacio para demostrar que su dignidad era su mayor riqueza. Fue así como la intrusa se convirtió en la guardiana de un jardín que, al igual que sus corazones, pedía a gritos un cuidado especial. Sin embargo, para que algo nuevo florezca, a veces hace falta empuñar las tijeras y cortar. Observen a Fernando en el huerto, tijeras en mano, enfrentando a esos perales que crecían sin rumbo ni sentido alguno. Al igual que en la vida, para lograr una verdadera superación, uno debe tener el coraje de podar aquello que drena nuestra energía. ¡Caramba! No es fácil cortar lo que una vez creímos necesario, pero la resiliencia nos enseña que solo así brotan los frutos. Cada rama seca que caía al suelo era un peso menos en el alma del duque, quien empezaba a entender su dolor. Aquel jardín, antes descuidado, se convertía ahora en el reflejo de una transformación interna que apenas comenzaba a dar sus brotes. Fíjense bien, para que un corazón florezca de nuevo, hay que ser implacable con los recuerdos que dañan nuestra dignidad. Si quieren aplicar esto hoy, hagan una limpieza de sus círculos sociales o dejen de frecuentar lugares que les roban la paz. La redención no llega por magia, sino a través de decisiones firmes que protegen nuestro crecimiento y nuestra anhelada superación. Es como cuando uno estudia a los grandes filósofos para podar los malos hábitos que impiden avanzar con total determinación. Al final del día, somos nosotros quienes decidimos qué ramas se quedan y cuáles deben ser sacrificadas para poder prosperar. Mientras el duque trabajaba, el afecto por Rita empezó a crecer como un brote verde en medio del crudo invierno. Fernando ya no veía a una extraña, sino a una valiente que merecía todas las segundas oportunidades que el mundo ofrece. La resiliencia de ella fue el bálsamo que empezó a curar las heridas de un hombre que se creía perdido. Juntos, sin decir una sola palabra, estaban reescribiendo sus historias, recuperando esa dignidad que la sociedad les quiso quitar. Pero la paz del huerto estaba a punto de romperse bajo el peso de un cielo oscuro que ocultaba un gran desafío.
Imagine la furia del cielo desatada justo cuando la vida decide abrirse paso entre relámpagos y truenos ensordecedores. Aquella noche, Rita no tuvo médicos ni lujos, solo el instinto más puro y una resiliencia que desafiaba a la muerte. ¡Qué bárbaro! Ver a una mujer sola luchando contra la tormenta es el mayor ejemplo de fuerza que puedan imaginar. Leonor llegó al mundo en el epicentro del caos, recordándonos que la vida es sagrada incluso en la penumbra. Fue el inicio de una superación que nadie podrá borrar jamás de los libros dorados de su propio destino. Fíjense bien, porque las mejores cosas de nuestra existencia suelen nacer precisamente en medio de nuestras tempestades más violentas. No le tengan miedo a los rayos de la vida, pues ellos iluminan nuestra verdadera dignidad y nuestra valentía. Si hoy estás pasando por un momento difícil, piensa en Rita. Ella no se rindió porque su fruto valía la pena. Pueden leer Antifrágil de Nassim Taleb para entender cómo el dolor se transforma en una gran obra de luz. Al final, lo que no te tumba te hace infinitamente más fuerte y sabio ante cualquier reto del camino. Esa pequeña criatura fue la chispa que encendió la redención en un hogar que no conocía la risa infantil. Fernando, al escuchar el llanto, sintió que el universo le susurraba que las segundas oportunidades son reales para todos. Acariciando a la pequeña, comprendió que su dignidad como protector volvía a latir con una fuerza que creía perdida. Rita ya no era una extraña. Era la madre de una nueva esperanza que cambiaría todo aquel viejo castillo. Pero mientras la paz reinaba dentro, afuera, el veneno de la envidia empezaba a destilar sus primeras gotas letales. Madre mía, qué difícil es lidiar con esas lenguas bífidas que no soportan ver a una mujer reponerse del fango con tal entereza. Constancia, con su veneno destilado en cartas, intentaba empañar la dignidad de Rita ante toda la aristocracia rancia del condado. El conde de Valadares no era más que un títere de esas envidias, buscando cualquier grieta para frenar su proceso de superación. Pero cuando uno camina con la verdad por delante, los chismes se vuelven simples ladridos de perros que no alcanzan a morder. A veces, el mayor obstáculo no es el camino, sino quienes intentan sembrar espinas en cada uno de tus pasos. Escuchen bien, porque en este mundo, ya sea en el siglo XIX o en pleno siglo XXI, siempre habrá alguien que quiera verte caer. La clave para mantener tu resiliencia es entender que el odio ajeno es solo un reflejo de las profundas carencias de los demás. Si alguien intenta sabotear tu camino a la redención, no te detengas a tirarles piedras. Mejor sigue construyendo tu propio castillo con ellas. Les recomiendo ignorar los comentarios tóxicos, tal como Rita ignoraba los susurros malintencionados que buscaban asfixiar sus ganas de vivir. Recuerden que el éxito es la mejor respuesta para aquellos que apostaron todo a que tú nunca podrías levantarte. A pesar de tanta presión social, Rita no permitió que le arrebataran su lugar ni su fe inquebrantable en las segundas oportunidades. Con cada ataque, su resiliencia se hacía más sólida, demostrando que la nobleza de espíritu no se compra con títulos ni con tierras. Ella ya no era la muchacha asustada del principio, sino una guerrera que protegía su hogar con uñas y dientes. Fernando observaba todo esto en silencio, admirando una fuerza que ni él mismo sabía que poseía todavía. Estaba a punto de tomar una decisión que dejaría a todos con la boca abierta y cambiaría las reglas del juego. ¡Qué gesto tan noble! Fernando entendió que ser padre no es una cuestión de sangre, sino de pura dignidad y elección constante. Al reconocer a Leonor legalmente, le brindó a Rita una de esas segundas oportunidades que cambian el curso de la historia para siempre. Rompió con los tabúes de una época gris, demostrando que el amor es el único título que realmente importa. En ese papel firmado, no solo había tinta, sino el compromiso de un hombre que decidió sanar protegiendo a otros. Es la prueba de que el pasado no tiene por qué definir nuestro futuro. Escuchen bien, porque aquí reside la verdadera redención de un alma que estaba perdida en su propia amargura. No es padre el que engendra por error,
sino el que cuida y protege por voluntad propia, buscando la superación del pasado. Si tienen a alguien a quien cuidar, háganlo de corazón, como quien siembra en tierra fértil para ver frutos hermosos algún día. Pueden leer sobre liderazgo consciente para entender que proteger a los nuestros es el acto de servicio más elevado. Al final, la familia se construye con actos de valor, no solo con un apellido heredado. Para Rita, ver a su hija bajo el ala del duque fue el premio máximo a su inquebrantable resiliencia y esfuerzo. Aquella mujer que fue expulsada con una mano delante y otra detrás, veía ahora cómo su vida daba un vuelco absoluto. Se dio cuenta de que su superación no era un sueño, sino una realidad palpable en el rostro de su pequeña. Con el respaldo del duque, ella estaba lista para enfrentar cualquier tormenta que la sociedad quisiera enviarle de nuevo. Pero el clímax de esta historia aún no ha llegado, pues un banquete inolvidable estaba por servirse. Vaya tela con el festín de verdades que se sirvió aquella noche, donde las máscaras cayeron con estrépito. Fernando, con una dignidad que asustaba a los mediocres, enfrentó a Valladares delante de toda la aristocracia presente. No permitió que ni un solo susurro manchara la resiliencia de la mujer que le devolvió la vida. Fue el momento en que el poder real, ese que nace del carácter, se impuso sobre títulos. Aquellos que esperaban ver una humillación terminaron presenciando el nacimiento de una leyenda que nadie podrá silenciar. Observen a Rita, ya no como la joven expulsada, sino como la duquesa que forjó su propia superación. Esta es la prueba de que el destino no es herencia, sino una serie de segundas oportunidades. Si se sienten atrapados por el pasado, les sugiero leer El alquimista, para entender que el universo ayuda. Mantengan su dignidad como su posesión más preciada, incluso cuando el mundo entero intente arrebatarles su lugar. No se conformen con migajas cuando están destinados a sentarse a la mesa de los grandes triunfadores. ¿Qué puntería tiene la vida cuando decide otorgar la redención a quienes nunca dejaron de luchar de verdad? Al final, la victoria no fue el título nobiliario, sino la paz de saber que su resiliencia triunfó. Esta transformación nos enseña que somos arquitectos de nuestra propia vida, sin importar nuestro origen o pasado. Rita y Fernando demostraron que el amor y la verdad son las fuerzas más poderosas que existen hoy. Pero antes de concluir este viaje, debemos mirar hacia atrás para entender la semilla de esta historia. El ciclo se ha cerrado, y el regreso de la golondrina es ahora una realidad que brilla con luz propia. El medallón de Rita descansa sobre el pecho de una mujer que, contra todo pronóstico, ha encontrado su verdadero hogar y ha salvaguardado su dignidad ante el mundo entero. Qué maravilla es ser testigos de cómo la resiliencia transforma las cenizas en un imperio de amor y respeto. Ella no solo recuperó su lugar, sino que construyó una superación tan sólida que ni el más noble de los apellidos podría igualar jamás. Al final, las ruinas que limpió con sus propias manos se convirtieron en el palacio de su libertad. Escúchenme bien, porque esto es para ustedes. Si hoy sienten que los han expulsado de su propio castillo, tal vez sea porque el universo les tiene preparado uno mucho más grande, pero necesitan el coraje de Rita. No esperen a que alguien les devuelva su dignidad. Salgan ahí fuera y demuestren que su resiliencia es a prueba de fuego y de traiciones. La redención no llega por suerte, sino por la valentía de tomar esas segundas oportunidades y convertirlas en un nuevo destino. ¿Van a seguir lamentándose por la puerta que se cerró, o van a empezar hoy mismo a limpiar las piedras de su propio camino hacia el éxito? No se queden solo con la emoción de este relato. Apliquen esta fuerza en su vida para que su propia superación sea la envidia de quienes apostaron por su caída. Me encantaría que interactuemos un poco. ¿Ustedes creen que la familia es una cuestión de sangre o es, en realidad, una elección valiente del corazón? Dejen su opinión en los comentarios, pues su sabiduría también cuenta en esta comunidad de mentes despiertas. Si esta historia les ha tocado la fibra, denle un buen me gusta, suscríbanse al canal y activen las notificaciones para seguir recibiendo estas lecciones de vida. Es hora de volar alto.